Bien, me imagino que sí están viendo lo que he compartido, ¿sí? Buenos Eh, días. Sí, pues buenos gracias. días, buenos días. Gracias, gracias. Ya ingresamos a la literatura peruana y la literatura peruana, como cualquier otra literatura salvadoreña, chilena, ecuatoriana, boliviana, tiene rasgos propios, tiene características propias que no crean, se relaciona con muchas dimensiones de nuestra nación. Eh, si se fijan en nuestro territorio es complejo y es aún más complejo por la cordillera. Eh, geografía, tenemos una geografía compleja también y distintos climas. Y hablamos de microclimas, imagínense, eso es muy complejo. Eh, claro, no lo vemos así porque nosotros estamos en Lima, ¿no? Pero es compleja la geografía, la geopolítica hoy. eh, para otros países estamos ubicados muy bien para el comercio y se va a sacar ventaja de eso. Y nuestra historia está tocada por un trauma que es el trauma de varios países, la conquista, la conquista. Fuimos un imperio y aspiramos serlo nuevamente. O sea, la gente de bien, la gente que ama el país, ¿no? La tierra. Pero, ¿por qué no se da? Porque es el país de todas las sangres. Y esa frase tiene que ver con la complejidad también. Quiero que se entienda. No es una frase tierna. Implica que aún existe y muy fuerte taras como el racismo, la discriminación. Y cada día vemos casos. Y bueno, estamos con el índice de criminalidad más alto también. Es una sociedad compleja, a eso quiero llegar, una sociedad compleja y lo ha sido antes también. Y eso eh, se refleja también en nuestra literatura, ¿sí? Los creadores de la producción son personas, son ciudadanos, y por lo tanto es una literatura compleja. Vamos a iniciar entonces, literatura peruana, características, proceso histórico, literatura colonial, ahí está la crónica y el grande, genial Inca Garcilaso de la Vega, y luego tenemos literatura republicana del siglo XIX, el costumbrismo, y Manuel Asensio Segura. Mm, a ver, ah, vamos a las características de la literatura peruana. Básicamente, les dije que tenía que ver con nuestro territorio, con, con la población. Se dice que es pluricultural. La cultura, la cultura está ligada a la lengua. Y nosotros en el país tenemos culturas, tenemos cultura popular y la cultura oficial. La cultura oficial que es transmitida a través de los colegios.
o también en las iglesias, pero a través de instituciones oficiales también. Y está la cultura popular, esa que por supuesto está a un nivel más bajo, esa que no aparece en los libros. Y también tenemos una cultura chicha. Y también está la cultura del hombre andino, del hombre de la costa y del hombre amazónico. Pluricultural. Somos un país multilingüe. Castellano, quechua, aymara. Y en el caso de las lenguas amazónicas, ¿qué les dijeron? ¿Cuántas familias lingüísticas hay en la selva, en la Amazonía? Me imagino que ese dato lo tiene. Claro, no es una sesión de lingüística, pero ese dato lo tiene. A ver, díganme en el chat. Que ojo, ojo, esas lenguas, que puede ser lengua aguajún, machiguenga, no sé, no hay especialistas, ¿ah? Estamos hablando de algo que desconocemos, pero que existe. Ojo con eso. También conocemos el quechua, conocemos, sabemos que existe. No conocemos a ciencia cierta la lengua. Aymara menos. O hay alguien aquí que conoce, que habla, pero están presentes, están presentes. Algunas se pierden en el tiempo, porque dicen que los jóvenes ya no quieren hablar esas lenguas. Y lo que se está perdiendo no es solo una lengua, se está perdiendo en el caso del sujeto andino, el sujeto amazónico, una cosmovisión. Eso es lo que se pierde, una cosmovisión, no solo una lengua, porque lengua es pensamiento, lengua es pensamiento. ¿Qué más? La literatura peruana es heterogénea. Lo heterogéneo es variado. ¿Qué tenemos? Tenemos producción artística, composiciones verbales, en quechua, en aymara. Por supuesto que tenemos eso. Profesor, en lenguas amazónicas, composiciones verbales, sí. Nosotros hemos conocido esas composiciones verbales ya transcritas al formato del libro y de la escritura. Esas composiciones son orales, mitos, leyendas. Y entonces están en distintas lenguas. Pero la producción primero fue oral, antes de la llegada de los españoles. Ahora, lo que hace el mundo oficial es transcribir eso al formato. Y toda traducción es una traición. Se transcribe. Mm. Y conocemos un texto filtrado para el mundo oficial. Y está. Era eso que se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces, café cargado y caliente para que despertarnos. Esto hace que la literatura, estos tres rasgos, que no están dispersos, sino que están
unidos, vinculados estrechamente, hacen que nuestra literatura sea compleja, compleja. Y pesa mucho el trauma de la conquista, porque ingresa la cultura occidental a través de los españoles y tienen un choque con la cultura andina, con los Andes. Ese choque, convivencia, asimilación, sincretismo. Miren, si estas características son complejas, complejo también es el hecho de querer hacer una periodización de la literatura nuestra. Antes de la llegada de los españoles, ¿había literatura? Por supuesto que sí. No hablemos ya de literatura, porque literatura, sí, ese concepto, es, como digo, es un concepto, entonces viene de los libros y viene. Hablemos de cosmovisión, hablemos de un conjunto de composiciones. ¿Había? Sí. La leyenda de los hermanos Saya, ahí está. Hasta el siglo XVI. Prehispánica. Pero llegan los españoles y hay un choque cultural. Luego tenemos la época colonial que va hasta inicios del siglo XIX y un representante de esta época, de este proceso histórico de la literatura peruana, es el Inca Garcilaso de la Vega. Pero ya está ese conflicto entre culturas, entre legados. Y luego tenemos la literatura del Perú independiente. Suena bien, suena alentador. No lo es, porque también es un proceso caótico, el de la República, desde 1821. Y algunos representantes, Ricardo Palma y César Vallejo. Dos monstruos. Vamos a la época colonial. Imagínense la época colonial, las instituciones españolas que se han establecido en nuestro territorio. Aquí, lo primero que tenemos es la crónica. Yo me imagino a la crónica, las primeras crónicas allá en Europa, por parte de los soldados, que los soldados tenían que comentar a estos soldados que iban, o estos caballeros, vamos a decir. No vamos a entender que también muchos de ellos eran analfabetos. Pero entendamos que los soldados son los primeros que van a tener que hacer una especie de registro de lo que están viendo, de lo que están tomando, de lo que están conquistando, de lo que están saqueando. Porque si no sería un caos, sino para que el señor del territorio o el rey va a financiar una gesta si no va a obtener nada. Entonces hay que mantener informado al rey y al señor. Entonces me imagino que esas primeras crónicas eran una especie de listas de mercado, ¿no? Algo así. Pero con el tiempo estaba pensando en Cristóbal Colón. Saben que Cristóbal Colón se acerca a la corona para que puedan financiar los reyes, sobre todo la reina, ¿no? Financiar sus viajes.
Y la corona acepta financiar sus viajes y en uno de estos descubre un nuevo mundo. Aunque los vikingos ya eran grandes navegantes, ¿no? Pero bien, no era el objetivo, pero igual está en un lugar inhóspito, en un paraje nuevo para él, para Colón, y decide escribir a sus financistas. Tiene que escribirles. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Colón? Las primeras cartas de Colón, que están en internet, son fantásticas, son fabulosas. Del lugar que ve, de quién, a quienes ve, los animales que ve, un poco más, él ve un mundo irreal. ¿Mm? Y esta intensidad con el tiempo va a ir disminuyendo. ¿A qué voy con todo esto? Porque ya hay una convivencia, entonces va disminuyendo esa primera vez, ese asombro de encontrar al otro distinto y el mundo que le rodea a esa otra edad, a esa otra realidad. Hay acercamiento, convivencia y ya es distinto. Tu intensidad baja. Ya no hay monstruos, ¿no? Seres fabulosos. A lo que voy es que la crónica es subjetiva, así que va a depender mucho de la percepción del autor. En primer lugar, el autor está viviendo la experiencia o ha sido testigo del fenómeno. Por eso la crónica tiene que ser escrita por aquel que vive la experiencia o es testigo de esa experiencia. Pero tiene que haber visto o vivido eso. Dos, es subjetiva por eso, porque son sus pensamientos, es su experiencia y su experiencia está llena de sentimientos y sensaciones. Me dejo entender que no podemos confundir la crónica con la historia. Por eso carece de visión crítica, porque el historiador está en el presente, va al pasado para analizar los hechos del presente y una vez que ya analizó, hizo cuadró tiempos, hizo una especie de semejanzas, analogías, ya puede calcular el futuro. A partir de que critica dimensiones o aspectos políticos, económicos, sociales, eso no lo hace un cronista. ¿Quiere escribir una historia? Sí, sí, porque cita hechos, fechas, pero eso no lo hace un historiador. El cronista no se convierte en historiador. Y otra cosa de la crónica es que el autor encarece sus hechos. Si hay un destinatario de esta crónica, el autor de la crónica pretende ensalzar sus hechos o los hechos de su grupo al cual pertenece. Y me parece lógico, me parece lógico. Voy a hacer una crónica sobre mis familiares, sobre cuánto han sufrido en un evento, situación importante, y no voy a hablar mal de ellos y no me voy a sabotear.
Si tuviese eh, un familiar que fue presidente de la República, y entonces en esa crónica, que es una crónica sentimental, ¿no? Alguien que yo, si yo soy la hija, por ejemplo, ¿qué hijo, qué hija va a hablar mal de su padre? No existe. Por eso es que a mí me daba un poco de preocupación con los periodistas, reporteros. Siempre le preguntaban a Keiko cuando era candidata, ¿vas a indultar a tu padre? Claro, por supuesto, yo diría que sí, sí es mi padre. Pero la gente piensa, si es tu padre, ¿cómo puedes tú criticar ese lazo? Estás hablando de tu padre, estás hablando de tu madre o de tu hermano. De ahí que, por ejemplo, me parece extraño también, por ejemplo, que Ollanta no le diese el indulto a su hermano. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Quién le iba a discutir? Es su hermano. Pero bien, son cosas que introduzco aquí para que ustedes entiendan que la crónica es subjetiva y por eso es relevante también observar que el cronista va a encarecer sus hechos como Cristóbal Colón. Yo soy lo máximo, llegué, descubrí esto y esto lo voy a llevar para la corona. Encarece sus hechos, los ensalza. Colón no va a decir soy un fracasado, no tuve éxito. Eso no va a pasar. ¿Quiénes han escrito las primeras crónicas oficiales? ¿Quiénes que? Los españoles, pues. Y tenía la sartén por el mango, los españoles. El mundo oficial en ese momento, ¿sí? Era controlado por los cronistas españoles. Profesora, pero ¿no hubo un esfuerzo de contar la historia desde la visión de los vencidos? Sí, tuvimos un cronista, yo creo, el primer indio culto, me imagino, cronista indio, Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahí está. Ustedes habrán escuchado de él en la escuela y su bellísima obra, su carta, que era una carta crónica, su carta, Nueva Corónica y Buen Gobierno, en donde Felipe Guamán Poma de Ayala habla de las instituciones que se han establecido a remedo de cómo existen en España y, y las tilda de ineficientes. ¿Y a quién le cuenta esto? Al propio rey. La carta nunca le llegó al rey. Ahora, para que el rey le crea y para que el rey se convenza, no solo él escribe, sino que además dibuja. Este señor Felipe Guamán Poma de Ayala no fue un indio del grupo que trabajaba en la MIT, no. Este señor Felipe Guamán Poma de Ayala tenía sangre noble, pertenecía a la nobleza cusqueña provinciana, la nobleza provinciana del Cusco. Era noble de la provincia. Así que tuvo una educación de privilegio, hablaba quechua, aymara
español, escribía y además dibujaba. Y era traductor, o si quieren llamar intérprete, de los extirpadores de idolatrías. Conocía al detalle lo que estaba sucediendo a su alrededor. Un lector de códigos de su tiempo. Algo así como Dante. Pudo construir, sí, la cosmovisión andina por el conocimiento que tenía. Así como Dante construye los tres reinos a partir de lo que le sucede y de la corrupción política que él vivió y que vio, Felipe Guamán Poma de Ayala también es observador de esa corrupción y esa explotación. Y luego tenemos al genial, y digo genial por su posición, a nuestro cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. Ahí está, nuestro cronista mestizo. ¿Por qué es importante su figura? Para mí fundamental. Creo que es una pieza a la cual no se le ha dado el lugar que merece. El Inca Garcilaso de la Vega. Quiero que piensen en esto. Este hombre que ha sido criado bajo los principios del Renacimiento, porque es un hombre del Renacimiento, es hijo de una princesa inca. Miren cuándo nace, cuándo fue la conquista y miren cuándo nace. ¿Entienden lo que está sucediendo? Es hijo de una princesa inca. O sea, él pertenece a la nobleza cusqueña central. Sangre inca corren por sus venas. Y por otro lado, su padre es un capitán español. Vino con los conquistadores. Peleó también en las justas, en las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Ustedes se imaginan la mente de esa criatura? Ustedes imagínense. Por un lado, la madre, sus familiares, conversando en quechua sobre la conquista y la destrucción del imperio incaico. Y por otro lado, este niño escuchando sobre las hazañas de los militares españoles. Díganme ustedes qué puede pasar en la memoria de esa criatura. ¿Te imaginas? Si aquí las criaturas sufren un trauma porque la madre a veces cuando se separan, ¿no? Cuando hay divorcios que son lamentables porque las criaturas sufren, pero le dice, no, tu papá es este, y se ve con el papá, no, tu mamá es una bruja, el otro dice, no, tu papá no te quiere, y así. Imagínense esa criatura. Imagínense a esta criatura y el trauma de la conquista. Y está con los protagonistas. Sus padres son los protagonistas. Oigan, cuando escribe comentarios reales, no hay huella de traumas.
es la conciliación absoluta de esas memorias. Vale decir que no habla de buenos y malos. Sí hay un peso fundamental, porque conoce el quechua, hay un peso fundamental de la madre, de la familia materna. Y él mismo lo dice en Comentarios Reales. Todo lo que sabe lo bebió de la leche materna. Lo que sabe de la historia de los incas. Por otro lado, su conocimiento, que es un conocimiento del Renacimiento, viene por parte de España. Incluso hace traducciones. ¿Por qué? Porque conoce otras lenguas, por ejemplo, el italiano. Uno de los principios fundamentales del Renacimiento es la armonía. Y eso es lo que vemos en Comentarios Reales. Armonía de principio a fin. Proporción. Esa con la que estaba obsesionado, esa proporción con la que estaba obsesionado Da Vinci. Proporción. Parece fácil decirlo, no. La buscaba incluso en sus bosquejos. Proporción. Matemática, física. Proporción. Entonces, este hombre condensa ambas memorias y guarda una ecuanimidad en su escritura, siendo lo que es en ese momento el hijo de dos memorias. Es el hijo de la memoria andina y es el hijo del concepto occidental, ¿no? Porque no vamos a decir memoria, porque el español llega con el artefacto del libro, la escritura, sino porque tanta importancia esta fábula, bueno, ya fábula, cuento, de que Vicente Valverde le entrega el libro a Atahualpa. El libro digo, pero ya pudo ser otra cosa, pero le entrega la Biblia. ¿Qué hace Atahualpa? Si no conoce eso, ¿qué puede hacer? La lleva al oído, la huele y después la arroja. Oh, blasfemo, hereje. Pero es una buena metáfora de lo que realmente ocurrió. Un choque. Cosmovisión, concepto. Chocaron. Tradición oral, tradición escrita. Chocaron. Por eso es importante la figura del Inca Garcilaso de la Vega. Se sabe que fue muy querido por su padre, muy amado. Cuando su padre muere, su padre fallece, eh, él debe ir a España a arreglar unos asuntos de la herencia y también pedir un reconocimiento ante la corona por los servicios prestados eh, por su padre ante la corona. Se sabe también que la familia paterna lo quiso mucho, así que no hubo una situación económica precaria, siempre tranquila, pero se acerca la corona, el Inca Garcilaso de la Vega, y se va, y llega a España, se acerca a la corona para pedir este reconocimiento, y la corona le dice, no hay ningún reconocimiento para ti, capaz si lo encuentras en otro lugar, pero la corona no. ¿Por qué? Porque tu padre fue un traidor a la corona. Traicionó a la corona en el conflicto, en la guerra civil entre los conquistadores. Eso fue
me imagino un golpe para el Inca Garcilaso de la Vega. El que se sabía muy honrado, el que se sabía muy querido, de que la propia corona le diga por un militar que ha sido su padre, le diga, tu padre es un traidor, un felón, un desleal, además al ejército. Es lo peor que te pueden decir a un hombre de armas. Y bueno, decepcionado, paradójicamente, él también toma la milicia y llega hasta el grado que llegó su padre, capitán, se retira y comienza a escribir comentarios reales. Y en la primera parte de comentarios reales, tiene que ensalzar y encarecer los hechos del grupo al cual pertenece. Pero como es un hombre del Renacimiento, ordena, esquematiza, organiza sus ideas. Esto es importante, interesante. Así que en esta primera parte lo voy a explicar de esta manera tan, si quieren, grosera. En esta primera parte, los incas son lo máximo. Profesora, ¿y los demás pueblos? No. Los demás pueblos son salvajes. Los demás pueblos están esperando ser civilizados. ¿Por qué? Por los incas. Y entonces conocemos las leyendas de boca del hijo de la princesa inca. Y esta organización eficiente, eficaz, culmina con la llegada de los españoles. Pero estamos hablando de educación incaica, de arte incaico, de construcciones incaicas. Los incas no tuvieron errores. Entonces hay una idea de que los incas también sacrificaban a personas. Y él dice, no, esos fueron otros pueblos. Los incas son pura civilización. Es el grupo al que pertenece. Y además, miren el título, comentarios reales de los incas. Reales. Reales porque le dice al mundo oficial quién ha escrito la historia, los españoles. Pero aquí estoy yo, pues. Yo soy el sujeto idóneo para contar. ¿Por qué? Porque tengo sangre real. Todo esto es real porque yo tengo sangre real, porque tengo sangre noble. Los incas y los españoles. Y para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Dicho sea de paso, esto no fue publicado aquí. ¿Ustedes se imaginan en Europa, el lector europeo que haya tenido esto en sus manos, que no sabían sobre el Nuevo Mundo, que no sabían sobre los incas, que me imagino que eran extraterrestres para ellos? Y estos son los comentarios reales de los incas. O sea, aquí está la verdad. Pero va más allá. Va a citar al mundo oficial, a los cronistas españoles. Y va a hacer algo más. Los va a corregir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es capaz de corregir a un cronista español? Porque sabe, saber es poder, sabe quechua. Así que corrige la pronunciación de estos y los llama corruptos en la lengua. Cita con nombre, obra, página. Es un intelectual, un académico. Ya en la segunda parte va a narrar la llegada de los españoles, la conquista del imperio incaico, pero sobre todo la parte que le interesa. Yo creo que España no se esperaba esto.
el hecho de que le dijera al hijo, ¿no? Tu padre es un traidor, y no se esperaba de que este hijo haya estado justo en el lugar de los hechos. Porque en la segunda parte, Garcilaso de la Vega va a aprovechar la literatura, la escritura, la crónica de Comentarios Reales para hablar de las guerras civiles entre los conquistadores. Y sucede que Garcilaso acompañó así, chiquillo, jovencito, a su padre en las guerras civiles entre los conquistadores. Lo acompañó. Lo acompañó. Entonces él ha visto, él sabe, y va a aprovechar esta parte para hablar de su padre. Mi padre no es un traidor y las cosas sucedieron de esta manera. ¿Qué hace? Ensalzar la figura de su padre, pero sobre todo, reivindicarlo, porque fue deshonrado, porque él se acerca a la corona y la corona le dice, ¿qué quieres aquí? ¿Qué buscas? Si tu padre no se merece nada porque es un traidor. ¿Se imaginan eso? Lo que se busca es reivindicar la figura del padre. Sucedieron las cosas de esta manera y la corona se equivoca. Si es que no se han equivocado, los cronistas también, otra vez, 1609 a 1617. La escritura de Garcilaso de la Vega, no sé si aquí continuamos, no. La escritura de Garcilaso de la Vega es una escritura proporcionada, en equilibrio. No vemos a un escritor movido por la intensidad, por la verborrea, por, por los sentimientos. Hasta cuando tiene esa motivación psicológica de defender el padre, se ciñan los hechos. Y por supuesto, esto no es historia, pero esta guerra civil entre los conquistadores se dieron, ¿sí? Y si tú quieres, esto es una crónica novelada. Cada parte de Comentarios Reales puede leerse incluso de manera aislada, como pequeños cuentos. No hablo del cuento en sí como formato, pero como pequeños cuentos. Y ya lo digo, es un cronista mestizo, mestizo. Bueno, siendo las 8:18, nos vamos a ir a las preguntas, a las preguntas. Las preguntas, las preguntas de la uno, pregunta uno hasta la 4. Ahí es que toma el pregunta. Preguntas de la separata. Vamos a ver, van colocando por favor las respuestas allí y solo son dos que siempre participan. Yo espero que haya participación, por supuesto, porque esto es practicar. Esto también es practicar, porque ¿cómo vas a saber? No, yo me enfrento ese día en la prueba. Así. Pero si estamos aquí de manera directa, hablando sobre el tema y tengo preguntas del tema, es mejor esto. Así que vayan colocando las respuestas. Vamos a dar unos 5 a 8 minutos para que usted pueda leer, porque hay fragmentos. A ver, creo que sí. De la pregunta 1 a la pregunta 4. Creo que sea la pregunta 5, porque... Entonces, por favor,
Son las 8:19, preguntas de la 1 a la 4.
paren todo porque Brian Arturo dentro de sus respuestas tiene una diferencia. He estado analizando aquí 4A, 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 y Brian Arturo dice 4B. Se encienden las alarmas y vamos a las respuestas. Entonces, no sé si todos están conmigo, ¿sí? Ya regresaron, o creo que se han ido a comprar cosas. Pero vamos a ver la participación de Brian y su 4B. Su 4B. A ver, a ver, a ver, a ver. Interesante, ¿no? Interesante, profesora. 4B. Y capaz tengan la razón. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a observar. Porque también hay la posibilidad, no me equivoqué, ¿no? Claro. La primera pregunta. La primera pregunta tiene un fragmento interesante, pero que nos habla principalmente sobre la complejidad, esa coexistencia, ¿no? Coexistencia que las distintas tradiciones literarias han aglomerado en el Perú. Y ha hecho, y como resultado tenemos, por supuesto que una rica, rica literatura, pero también difícil de encasillar y de clasificar. No olvidemos, también es un punto importante, no olvidemos que si nosotros hacemos un paralelo con la periodización de la literatura universal, no vamos a encajar. ¿Por qué? Porque hay cosas que llegaron muy tarde aquí, ¿correcto? Y por eso es que le sucede lo que le sucede al pobre Vallejo cuando publica Trilce en 1922. Publica Trilce y todos, ahora no hablamos porque esto da miedo, pobre Vallejo. Entonces, el desconocimiento de estas corrientes vanguardistas hace que uno no pueda analizar eso nuevo y original, ¿ves? Pero aquí llegó tarde. Bien, entonces vamos a esa primera pregunta y la respuesta, sí, claro, por supuesto, es 1E. Está, 1E. Sigo. 2. Voy a señalar solo la falsa, el enunciado falso. Me piden verdadero o falso. El enunciado falso es, dice 2, durante la época colonial la literatura en lenguas originarias desapareció por completo debido a la imposición de la cultura occidental. Hubo sincretismo. Los curas mismos para sofocar cualquier rebelión tuvieron que aprender quechua. Así que los cánticos en las iglesias eran en quechua, las oraciones eran en quechua. Y entonces, movidos por esa, vamos a decir, por ese gancho, porque es un gancho, el cura español que aprende quechua y ora en quechua. Los indios se acercan a la iglesia. La iglesia no está en el imaginario del indio, la Virgen tampoco, el ángel menos, Diosito, Jesucito tampoco, pero se acerca a la iglesia. ¿Por qué? Porque el rezo es en quechua. Los cantos de la liturgia están en quechua. Por lo tanto, este enunciado es falso.
Y la respuesta es 2B. ¿Ahí vamos bien? Sí, vamos bien. 3. Garcilaso. Propósito de la obra. Él tiene sangre real, es hijo de una ñusta, ¿sí? Y de un capitán español. La respuesta, ¿cuál es? Va a buscar, les dije, encarecer los hechos de su grupo al cual pertenece. La respuesta es 3, casa. Muy bien, ahí todos. Perfecto. Y vamos a la última pregunta, pregunta polémica, creo yo, porque Brian dice 4B y está solo contra el mundo. Vamos a ver si él tiene razón o el mundo. El mundo, digo, el salón. 4A y 4B. Vamos a analizar. Claro, yo para qué tengo el texto. Yo el texto, cuando yo tengo un fragmento, y escúchenme por favor para que les vaya bien en todas estas preguntas. Cuando yo tengo un fragmento, lo que tengo que hacer en ese fragmento, que puede ser así, puede ser así, puede ser así de este tamaño, yo tengo que buscar evidencias, pistas, huellas. Para eso está el texto. Porque yo con el texto, mira, aquí dice esto, aquí, aquí, aquí y aquí. Todo lo que no puedas probar con ese fragmento no es la respuesta. En el fragmento tiene que encontrarse las evidencias, las marcas. Tú estás involucrado, digamos, un personaje está involucrado en un crimen. Tengo un fragmento. Aquí dice, aquí lo amenazaste. Por eso eres sospechoso, porque aquí en este fragmento, en esta parte, tercera línea, lo amenazaste. Dijiste que lo matarías. Por eso eres sospechoso. ¿Me entienden que, por favor, ese fragmento es mi evidencia? Yo le pregunto a Brian, ¿cuáles son sus evidencias para marcar la alternativa B? Porque dice, Garcilaso exalta su origen. Tengo sangre inca, ¿no? Exalta su origen, inca, y además español, para otorgar fidelidad a las historias narradas. O sea, en el fragmento, Sandoval, si estás, ¿no? En el fragmento que está allí, porque el fragmento no está por las puras. Tú debes ubicar evidencias en donde Garcilaso exalta su origen. ¿Cuáles son? Siempre se escuchan las partes involucradas. En la parte que dice soy indio. A ver, ¿dónde dice soy indio? Para atajar esta corrupción, me sea lícito, pues soy indio. En esta historia yo escriba como indio, con las mismas letras que aquellas tales dicciones se deben escribir. ¿Su origen es indio? Te pregunto, Sandoval, porque aquí dice su origen. Siguiente pregunta.
su origen es indio. ¿Por qué él dice soy indio? ¿Está hablando de su origen? ¿Y por qué dice soy indio? ¿De qué está hablando? Los demás pueden ayudar, ¿ah? Tampoco no sean tan falta de solidaridad en este grupo. Así como Sandoval, deben haber varios que están así. Quiero otorgar pruebas para criticar a los españoles por su mala traducción. Exacto. Es que él sabe quechua. No está hablando de su origen. Está hablando de esa capacidad. Conozco la letra, conozco la lengua. Es más, a los españoles los llama corruptos porque corrompen esa lengua. ¿Ves? ¿Ya ves? Entonces, hay que leer con tranquilidad en el examen, pero no mucha, no mucha, pero ya ahora, porque si no te quedas, pues no sabes gestionar tu tiempo y ya se te pasa la hora. Pero la idea es que no pierdas puntos, ¿no? En estas preguntas. En las preguntas de literatura hay que ganar puntos, no que nos descuente. Todavía descuentan puntos, ¿no? Ahí está. Y yo te agradezco, Brian, pero de hoy en adelante, todos como detectives van a buscar dentro de los fragmentos huellas, huellas, indicios, evidencia. Nada que me imaginé porque leí. No, 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 porque el fragmento no está allí por gusto. Ya, correcto. Vamos a dar un salto, vamos a dar un salto con Garrocha, porque dejamos tranquilo al Inca Garcilaso de la Vega, genial escritor, con una prosa maravillosa y hemos tenido un representante del Renacimiento. Y nos vamos a la literatura republicana. Literatura republicana. Entiéndase literatura republicana luego de la independencia. Entonces yo, qué miedo. Queríamos independencia, ahí tienes independencia. Y ahora la literatura republicana del siglo XIX. Hay un movimiento que es propio de la República, en donde los escritores de este movimiento llamado costumbrismo eh, vivieron la República y pudieron observar el caos, la desorganización, principalmente de los militares que tomaron el poder en nuestro país. Se instalaron estos autores, escritores en la ciudad y su fuente de escritura era lo que podían observar en ese instante. Y el escenario no era maravilloso, ¿eh? Como les digo, es caótico porque, a ver, las ideas liberales ya se habían instalado, no habían echado raíces, pero sí se habían instalado por esto de la independencia. Pero todavía estaba el sector
quiero que lo recuerden bien, este sector de la vieja aristocracia. La vieja aristocracia que se coloca en el nivel más alto vive del virreinato, bebe del virreinato, incluso sus costumbres y sus hábitos, y tiene privilegios que le vienen de la colonia. Entonces ellos, ¿qué pasa con este grupo de la vieja aristocracia? Que es la aristocracia más rancia. No quieren soltar sus privilegios. Y obviamente no les conviene el cambio. Pero ya estamos en la República y están viendo dónde quedarse todavía para sostener sus privilegios. Vamos a decir, es la clase alta, la sociedad alta del país. Y son totalmente antiliberales, son muy conservadores, pero sobre todo conservadores en el sentido de conservar sus privilegios también. Son anticriollos. Y por otro lado, está este grupo de la clase media que va creciendo, ¿sí? Que quiere ascender, son liberales, son criollos, quieren ascender y se chocan con esta. Hasta así, ¿no? ¡Pum! Este está cayendo y este está subiendo. Y este choque se convierte en una traba, en un obstáculo para hablar de Estado y de nación. Es un momento en que debimos aprender a vivir en la República y miren lo que está pasando hoy. Son varios momentos, no es un momento. Por eso es que no podemos contestarle a Zabalita de conversación en la catedral. ¿Recuerdan a Zabalita de conversación en la catedral y dice, qué momento se había jodido el Perú? No es un solo momento, son varios momentos. Luego de la independencia, los militares creen que están llamados a gobernar y lo hacen mal, pues, porque también son ambiciosos, entre ellos hay pugnas y los autores del costumbrismo critican al militar y hacen caricaturas del militar. Los militares son de torpes hacia abajo. Los militares copan el Estado. Los militares y toda su descendencia y familias y conocidos viven del Estado. Pero habría que añadir que los militares llamaban a los autores, escritores, a trabajar en el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los primeros atisbos de corrupción. Pero bueno, los autores entonces del costumbrismo, como tienen vínculos con la Escuela Académica de la Ilustración, el neoclasicismo, no se olviden de eso, tienen la idea de moralizar, de educar, de decirle al otro cómo debe comportarse, qué debe hacer, qué debe leer, cómo debe caminar, cómo debe actuar, cómo debe ser la mujer, cómo debe rezar, cómo debe ir a la iglesia. Todo eso es por vínculo de esta escuela, el neoclasicismo. Hay una idea moralizante en las obras del costumbrismo. Y esto, por supuesto, viene también de España, claro. Así que el autor del costumbrismo moraliza, pretende educar. ¿Mediante qué? Los autores del costumbrismo se valen de la prensa, en primer lugar.
y escriben artículos de costumbres. Artículos de costumbres, no cuentos. Y por favor, en el examen falso o verdadero, no vayan a caer en este tipo de preguntas. Cuidado. Ustedes con las antenitas bien puestas y lean bien las preguntas. De lo contrario, no vamos al núcleo de la Tierra, por favor. Entonces, es una época desorganizada, pero como los militares están en el poder, hay que tener cuidado también como criticamos. Entonces, se va a utilizar la sátira, el humor, el humor. Les dije en un primer lugar por artículos de costumbres y luego el teatro. Pero como no podemos dar nombres directamente porque los militares persiguen y matan, pues, ¿no? Entonces el autor tiene miedo y lo que hace es utilizar la comedia, el teatro de comedia, artículos de costumbres, el teatro de comedia y también poesía, pero no poesía amorosa, la poesía festiva y la poesía burlona, la poesía de Quevedo, por ejemplo. Dicen los biógrafos que nadie se podía pelear con Quevedo porque después aparecía un poema, ¿sí? En donde esa persona que había tenido un pleito con Quevedo se convertía en una caricatura. Quevedo era letal mediante las letras. Bueno, Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, eh, fue el representante del anticriollismo y del grupo conservador y del grupo antiliberal y de la vieja aristocracia. Felipe Pardo y Aliaga, conocido como el satírico limeño. Les voy a mostrar, por ejemplo, lo que dice, espérense, lo que dice de Andrés de Santa Cruz. Es que lo tienen que ver. La Jeta es un poema de meditaciones poéticas, ese es el libro. Y este señor compone ese poema para Andrés de Santa Cruz. Aquí está, aquí está, aquí está. Espérense mejor. Imágenes para que pueda salir. Ajá, perfecto. Totalmente cáustico, ¿no? Cáustico. Ahí está. Ay, ojalá se pueda leer porque yo no lo veo, pero va a ser por gusto que lo envíe si no se puede leer. Y justamente en este poema habla del físico
de- el físico de Santa Cruz, la jeta, la jeta del guerrero, la jeta del guerrero, ¿no? Ahí dice vestido con elegancia, va tapada con la jeta, el pecho lleva colgada ya tapada con la jeta. Y todo es la jeta, ¿no? La jeta, que es la boca, ¿no? La boca. Pero así, de ese modo, este señor. Sí, y tenía así varias piezas, y claro que no deja de criticar a ambos, ¿ah? Felipe Pardo y Aliaga, que pertenece a la vieja aristocracia y al anticriollismo, y Manuel Asensio Segura, que pertenece a, que representa, no que pertenece, que representa a ambos, que representa a la clase media, ambos critican, ¿no? Critican. eh, las formas o las costumbres. En este caso, él critica, Felipe Pardo y Aliaga, las costumbres de la clase alta limeña, ¿no? A través de sus artículos de costumbres. Y para eso él tiene un periódico también, ¿no? El Espejo de mi Tierra. Eh, sí, él se le acusó de racista en su momento a Felipe Pardo y Aliaga. Eh, y claro, también se dijo que era enemigo de Manuel Asensio Segura. Claro que no encuentre más textos aquí. A ver, yo creo que no se nota lo que les he enviado. Mm, creo que aquí. Y aquí está. También tiene la jeta del galán, ¿ah? O sea, eran letrillas en composición, pero que eran letales y se sabía a quién, ¿no? A quién iban dirigidas. En el caso de Santa Cruz, eh, se burla, ¿no? Hay una burla y siempre fue contra este militar Santa Cruz. Eh, aquí está. Sí, hablaba, por ejemplo, de que era un serrano napoleónico. eh, Así decía, serrano napoleónico. Y era muy duro, ¿no? Con sus apreciaciones, pero bueno, es literatura y por lo tanto es ficción, pero creo que así no van a pensar lo que son vistos dentro de estas composiciones, ¿no? Aquí está. Ahora sí se ve mejor.
Bien, entonces, ¿qué tenemos de Felipe Pardo y Aliaga? De Felipe Pardo y Aliaga tenemos eh, un artículo de costumbre muy conocido, me imagino que lo hemos conocido en el colegio. Aquí lo estamos viendo, porque en la separata sí está. Esto ya lo explicamos. Ah, ya, esto de aquí, antes de pasar a lo de Felipe Pardo y Aliaga, hay un viaje que es uno de sus artículos de costumbres más conocido. Quería hablarles de este tono realista. No hay nada fantasioso, tratan de ser muy objetivos, porque hay un apego a la realidad y al momento en el que viven. Y todos en la ciudad. La tendencia satírica ya les expliqué, porque no solo es que critican los tipos y costumbres de sus clases sociales a las que representan, sino que esto tiene que ver también con la crítica que se hacen a los militares. Y por eso, y por eso es que hay este tono, ¿no? Ahora, el tono panfletario, el panfleto es una composición que se utilizaba mucho en política para humillar, ofender al adversario político y generalmente era anónimo. Allí el tono panfletario quiere decir que hay un tono de ofensa, de diatriba, ¿ya? Ese es el tono panfletario. Y lo que ya les había dicho, ¿no? El periodismo, el teatro, los artículos de costumbres, la poesía satírica eran los elementos. Aquí están ellos, ya les dije, Felipe Pardo y Aliaga, representante de este grupo social, como es la vieja aristocracia, que era anticriolla, era antiliberal, y Manuel Asensio Segura, llamado el padre del Teatro Nacional y es el representante del criollismo. Fueron rivales literarios y también políticos. No olvidemos que Felipe Pardo y Aliaga, y en realidad Manuel Asensio Segura, ambos fueron militares y luego de la milicia, entre otras cosas, porque también escritores, también abogado, en el caso de Felipe Pardo y Aliaga, pero por ejemplo, deja la milicia y trabaja en la hacienda pública. Lo mismo Manuel Asensio Segura. En el caso de Felipe Pardo y Aliaga fue ministro de Ramón Castilla, ministro de Ramón Castilla. Pero ¿qué tenemos de Manuel Asensio Segura? Lo de un viaje, léanlo, antes de pasar a Manuel Asensio Segura, el niño Goyito, el niño Goyito que va a hacer un viaje y lo que se critica es esta travesía, esta planificación del viaje y que se tiene que decir a todo el mundo, que todo el mundo debe saber de este gran viaje y este gran viaje hace que desaparezca el hito de antes de Cristo y después de Cristo, sino que ahora será antes del viaje de Goyito, después del viaje de Goyito. Entonces hay una crítica de Felipe Pardo y Aliaga a esas viejas costumbres, añosas costumbres de la clase alta, que no los dejan ir hacia adelante o progresar. También está por parte de Felipe Pardo de Aliaga, y por eso lo llamaron clasista, elitista, racista, su crítica al baile que estaba de moda en las clases populares, que era la zamacueca, que él decía que la zamacueca es libidinosa, la zamacueca es lujuriosa, en fin. También criticaba mucho los carnavales. Para él los carnavales era de gente salvaje, de gente vándala, y él no podía aceptar la idea de que los, los de la clase alta puedan participar de un carnaval, ¿no? Pero vamos a Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura es conocido como el padre del Teatro Nacional y es representante del criollismo. De hecho, ambos tienen muy similares formas en cuanto a lo que creen dentro de sus obras. Sin embargo, la diferencia fundamental entre ambos es que hay la idea de describir en Manuel Asensio Segura no solo el modo de ser de sus personajes, sino también el modo de hablar, cosa que no puede hacer Felipe Pardo y Aliaga. Y esto es válido. Si uno quiere saber cómo la limeña de la clase media
baja o de la clase popular hablaba en la mitad del siglo XIX, puede visitar Ñacatita, la obra más famosa de Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura acopiaba los modos de hablar, los giros, las frases hechas. Interesante, ¿no? Interesante si uno quiere hacer una investigación lingüística también. Muy interesante. Ahí está, Manuel Asensio Segura. Ñacatita y el sargento Canuto, por ejemplo, porque sí compartían esto de la crítica a los militares también, con Felipe Pardo y Aliaga. También editó y dirigió periódicos, así como lo hizo Felipe Pardo y Aliaga, en este caso La Voz y El Cometa. Y como si se dan cuenta ustedes, no tenemos Ñacatita aquí. Ñacatita aparece en la siguiente sesión, ¿correcto? Pero ya les he ido explicando todo esto. Es el padre mientras, ojo, Felipe Pardo y Aliaga, al margen de que si fue racista, al margen de eso, porque son valoraciones de su obra, o sea, él como escritor mostró, como les digo, la jeta del guerrero, en donde llamó a Andrés de Santa Cruz, lo llamó el serrano napoleónico y se refería a su forma física. Yo creo que si vamos también a la poesía de Quevedo, vamos a ver ese tipo de vínculos. Se dirigen hacia lo físico para formar una caricatura del personaje. Pero al margen de todo eso, fue un gran escritor también, pero de un tono elevado. En cambio, Manuel Asensio Segura se acerca al lector a través del análisis y el acopio de la escritura, de frases hechas. Posee una gran producción dramática, pero no por eso es el padre del teatro nacional, sino por la valoración de su obra. Porque a esa configuración del personaje lo une también un trabajo lingüístico. Y esta es la pieza fundamental. Ojo, utilizar modismos, términos coloquiales, populares. ¿Eso dónde lo vamos a ver después? Esos modismos son los modos de hablar. Mamita, coloquialismos. Véalo usted, pues. Y las frases hechas y también las sentencias, porque es parte de la fórmula oral también las sentencias. Ahora, ¿dónde hemos visto todo este recurso lingüístico? ¿Dónde? Sobre todo el criollo. ¿Dónde más? ¿Dónde lo veremos después? ¿Quién me dice quién lo escribe? En el grande, el máximo. Ricardo Palma. Él podría ser el tío de Ricardo Palma, ¿no? Porque yo no digo padre, pero sí hay una gran influencia, por supuesto. Porque Ricardo Palma lo va a superar en acopios, en búsquedas, lo va a superar completamente a Manuel Asensio Segura. Pero en la siguiente sesión veremos ñacatita, 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 ¿sí? Y ahí ojalá podamos desmenuzar esas frases, ¿sí? Esas frases hechas, esos términos coloquiales.
Namaste, cuídense, cuídense mucho, abríguense, ¿sí? No se emocionen con esos pequeños rayos de sol, que son mentirosos. Ahí tienen las claves y nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense. Chao, mi. Chao. No se estresen, ¿ah? Tranquilos nomás.